pero en algo se diferencian y en algo se parecen, ¿no? Algo los asemeja también. Los elementos que los hacen semejantes los vamos a ver en torno a lo que es el desafío del vanguardismo en general contra la herencia cultural de Europa que proviene del siglo XIX. O sea, rechazan la herencia del siglo XIX, rechazan la estética del siglo XIX y proponen una nueva estética. En eso se van a aparecer todos los vanguardismos. Pero vamos a tomar primero un recorte de pantalla. Disculpen ustedes, este es un requisito que nos piden y luego continuamos con la clase. Vamos a la herramienta recortes. Vamos con un nuevo recorte. Ya está. Ahora sí, lo guardaremos. Listo, ya está guardado. Y ahora sí, nos dedicamos a la clase. Vamos a compartir una diapositiva, ¿no? Mientras sube la diapositiva, que esto no sé por qué la señal está muy lenta, seguimos desarrollando lo que sabemos de vanguardismo, ¿no? Entonces, los autores, poetas, escritores, dramaturgos, artistas plásticos, escultores, músicos incluso del vanguardismo, van a conspirar contra las formas tradicionales de expresión artística, ¿no? Y van a desarrollar nuevas formas tradicionales de expresión. Entonces, dentro de los vanguardismos vamos a localizar autores que tratan de innovar el lenguaje. El lenguaje se convierte en un área de experimentación. Se experimenta con el lenguaje. Se crean nuevos lenguajes, se crean nuevos términos. Cuando un autor usa una palabra que no existe en el diccionario y que le inventó el autor, ¿cómo se llama eso? Neologismo. Los neologismos son frecuentes en el lenguaje de los vanguardistas. No sube la diapositiva, estoy tratando de que esto funcione y realmente me está dando más de un dolor de cabeza. Continuamos entonces con la explicación. Estoy tratando de que suba la diapositiva, ¿no? Tenemos aquí la diapositiva de hoy. La tengo lista en cartera, pero lamentablemente no sé por qué es que no sube. Vamos a intentarlo otra vez. Ahora sí, apareció la pantalla de la diapositiva. Y tenemos la diapositiva de la semana 15, ya la tienen ustedes ante sus ojos, ¿no? Y dice literatura peruana, siglo XX, vanguardismo, César Vallejo, Los Heraldos Negros, Trilce, Poemas Humanos. Principalmente vamos directo a al tercer recuadro porque es el que nos introduce ya al vanguardismo. Apareció en Europa a inicios del siglo XX y alcanzó su máximo desarrollo en los años 20 al 30, en realidad. Presentó diversos movimientos artísticos. Acá no están todos los vanguardismos, por si acaso. Acá hay algunos vanguardismos en la diapositiva, de los cuales 3 de los que están viendo ustedes son importantes para la literatura. Por ejemplo, el expresionismo y el cubismo no son tan afines con la literatura. El cubismo y el expresionismo son, digamos, más afines con las artes plásticas. En cambio, el dadaísmo, el surrealismo y el futurismo sí tienen mucho que ver con la literatura. El más antiguo de todos es el futurismo. El futurismo fue fundado por Filippo Marinetti en Italia en 1909 a 1910, ya, por esas fechas. ¿Qué planteaba el futurismo? El elogio de la tecnología del nuevo siglo, del siglo XX, del siglo que se iniciaba. El siglo XX se inicia con una tecnología de nuevo tipo, ¿no? Hay mejores máquinas, hay tecnología que surge de la Primera Guerra Mundial. Qué lamentable es eso, ¿no? La guerra va a ser el espectáculo más atroz que tuvieron que enfrentar los vanguardistas. Pero el futurismo apuesta
por la tecnología, no le importa de dónde venga. Y para que vean que no le importa de dónde vengan, los futuristas terminaron aliándose con los fascistas. Si surgió en Italia, démonos cuenta que tiene mucha cercanía con el fenómeno fascista italiano, fundado por Benito Mussolini. ¿Quién gobernaba? Benito Mussolini, ¿no? ¿Qué proponía Benito Mussolini? La ideología fascista, que es una ideología segregacionista, racista, criminal y tiránica, sobre todo. Entonces, el futurismo tanto fue a la alabanza de la tecnología por la tecnología que terminó aliándose con los fascistas, creyendo que los fascistas traían mejor tecnología, ¿no? O facilitaban. Entonces, los futuristas tienen poemas a El Ascensor, que recién apareció en el siglo XX, ¿no? Tienen poemas a la motocicleta, a la aviación comercial. La aviación se perfecciona cuando, lamentable, durante la guerra. Qué pena, ¿no? Bueno, pero varios hallazgos y surgimiento de nuevas tecnologías, ¿no?, motivan a la poesía futurista. Y el dadaísmo, que podemos decir, el dadaísmo surge ya en 1916 frente a una guerra que comenzó en 1914, ¿no? El dadaísmo es la negación de todo. El dadaísmo es una crítica a lo ilógico del mundo. El mundo es ilógico, el mundo es absurdo, porque solamente un mundo absurdo e ilógico puede terminar en una guerra mundial, ¿no? Solamente un mundo en el cual la razón no está imperando puede terminar en una matanza indiscriminada de seres humanos. Entonces, el dadaísmo, para protestar contra ese mundo ilógico, elogia lo absurdo. El dadaísmo es un elogio de lo absurdo, ¿no? El dadaísmo se refiere al mundo como algo similar a un manicomio. Por lo tanto, un autor dadaísta de esculturas exhibe sus esculturas ante el público y cuando el salón está lleno de público y de admiradores, coge un martillo y destroza sus esculturas. Un pintor dadaísta pinta un cuadro en público, pinta un paisaje hermoso y hay cerca de 20 espectadores que están mirando cómo el artista termina su cuadro. Cuando ha terminado de pintar su paisaje bellísimo, lo tacha con una brocha de pintura blanca y lo cubre todo con una capa de blanco. Y le dicen, oye, ¿por qué has hecho tú eso? Has arruinado una excelente pintura. Y él le dice, primero, es mi obra de arte. Yo hago lo que quiero con ella. Y en segundo lugar, este mundo en guerra, en matanza indiscriminada, no merece la belleza. Y le dicen, oye, tú estás loco. Y el artista que va a responder, óigame, prefiero mi locura que no le hace daño a nadie, a vuestra cordura, los cuerdos que hacen con el mundo. Un mundo injusto, un mundo decadente, un mundo en el cual el hombre es el lobo del hombre, ¿no? ¿A ese mundo le llaman cordura? No, definitivamente el dadaísmo es la negación de ese mundo. Y el surrealismo, en cambio, es una versión optimista de el vanguardismo. Es el vanguardismo que más ha durado, el surrealismo, es el vanguardismo más extenso. El surrealismo apuesta por un nuevo mundo, pero un nuevo mundo surgido de la solidaridad, pero va a interpretar el mundo real como un mundo de apariencias y que hay que buscar la suma realidad debajo del mundo de las apariencias. Las raíces de la realidad, ¿dónde están para el surrealismo? En la economía política y en la vida sexual del sujeto, ¿no? La economía nos da una versión. Los seres humanos se asocian para producir mercancías, ¿correcto? Los seres humanos se ordenan en el mundo por el puesto que ocupan en la producción, ¿no? Entonces, el surrealismo digamos, se encuentra mejor con la doctrina de Carlos Marx y Federico Engels, con el socialismo científico, ¿no? Se encuentra mejor
directamente relacionado con la economía política planteada por Carlos Marx. Y en materia sexual, ¿con quién se encuentra mejor? Se encuentra mejor identificado con la teoría del psicoanálisis de Freud. Freud interpreta, ¿no?, el comportamiento de los seres humanos analizando la vida sexual, ¿no? Entonces, por lo tanto, el psicoanálisis y el marxismo van a ser las bases del surrealismo. ¿En qué se parecen todos los vanguardismos? En que son una crítica mordaz contra la estética heredada del siglo XIX y también una postura de oposición a la decadencia cultural de Europa. Europa está en decadencia, Europa está en una crisis moral, en una crisis filosófica, en una crisis política, ¿no? Esa Europa que entra en una guerra mundial por estar en crisis consigo misma es criticada por todos los vanguardismos, ¿no? Vamos adelante. Características del vanguardismo. Toma una actitud iconoclasta. ¿De dónde viene el término iconoclasta? ¿No? Del rechazo a los íconos. Eh, los vanguardistas no creen en vacas sagradas, no creen en ídolos. Entonces, iconoclasta es no creo en ídolos, definitivamente. Los ídolos no representan el pensamiento de los sujetos. Entonces, rechaza todo precedente histórico. ¿Por qué motivo? Porque los vanguardistas surgen como seres humanos que rechazan la herencia histórica del siglo XIX, ¿no? Alejamiento del realismo decimonónico. ¿Por qué te puso esa palabra decimonónico? Porque cree que tú la sabes interpretar. Y decimonónico significa, ¿no?, siglo XIX, ¿no? Lo decimonónico es lo que pertenece al siglo XIX. Entonces se aleja de la corriente realista que finalizó el siglo XIX, ¿no? Ya hemos estudiado el realismo nosotros, ¿no? Luego, modernización del lenguaje e inclusión de un nuevo léxico. Lo que va a caracterizar a todos los vanguardismos es que tienen nuevas formas de expresión artística. Y esas nuevas formas de expresión artística son tan revolucionarias en el vanguardismo que rompen amarras, por ejemplo, con el lenguaje tradicional. Rompen la gramática, rompen con la ortografía, ¿no? Quiebran las reglas de la sintaxis, ¿no? E inventan nuevos lenguajes y nuevos léxicos. O sea, esta invención y reinvención constante del lenguaje va a ser una característica fundamental de las diversas corrientes de vanguardia, ¿no? Luego, asimilación creativa de las representaciones del mundo inconsciente, que está presente acá. Otra vez el psicoanálisis, otra vez Sigmund Freud. En este momento de la historia hay una valoración del psicoanálisis como respuesta a todos los problemas de la conducta del ser humano. ¿Cómo podemos resolver la conducta del ser humano? ¿Cómo resolver los problemas de conducta del ser humano? Resolviendo la vida afectiva del ser humano y la vida sexual del ser humano. Entonces, las raíces de nuestras frustraciones están en el desarrollo de nuestra vida sexual, ¿no? Desarrollo o subdesarrollo de nuestra vida sexual. Características del vanguardismo, continuamos. Experimentación en todos los niveles de la concepción estética. Los vanguardistas experimentan con muchas cosas para no repetir el pasado, ¿no? Experimentan con el lenguaje, experimentan con la estética, experimentan con los fundamentos de la obra artística, ¿no? Experimentan con las formas de expresión, sobre todo. Luego, aprovechamiento del nivel espacial del poema. Esto es un resultado de la experimentación. El nivel espacial del poema, ¿cuál es? La página. En la página, ¿qué hacemos? Aprovechamos el espacio del cual dispone el poema para crear figuras con los versos que componemos. Por ejemplo, un poema al atardecer trata de crear una figura del sol muriendo en el horizonte. ¿Cómo la crea? Con las palabras que forman parte de ese poema. Un poema al árbol de la vida
trata de formar en la página un árbol con las palabras que empleas para hacer la poesía. Eso, ¿cómo se llama? Caligrama. Caligrama. Los caligramas son formas gráficas de representación del poema, ¿no? Luego, tienen conciencia de vivir en una sociedad tecnológica. La tecnología, la nueva tecnología del siglo XX ha cambiado al mundo. Por lo tanto, no podemos seguir con la misma estética del siglo XIX, ¿no? Tenemos que crear una nueva estética, un nuevo arte que refleje esa evolución y ese desarrollo tecnológico. Hemos dicho, los futuristas elogiaron la tecnología. Los futuristas le hacen poemas a la máquina de escribir, le hacen poemas al ascensor, le hacen poemas a la bicicleta, le hacen poemas a la motocicleta, le hacen poemas al automóvil, etcétera. Entonces la tecnología del nuevo siglo ha cambiado mucho a la literatura de ese nuevo siglo. Luego, empleo del verso libre. Hay una ruptura con las formas anteriores, con las estrofas, con la métrica, con la rima sobre todo. Entonces, el verso libre impera en todo lo que es la literatura vanguardista. Vamos a ver un ejemplo. Este poema de Carlos Oquendo de Amat, que está contenido en su libro 5 metros de poema, ya forma una figura como ustedes están viendo. Véanlo de lejos y se van a dar cuenta de qué figura es, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Hoy la luna está de compras. Desde un tranvía, el sol como un pasajero lee la ciudad. Las esquinas adelgazan a los viandantes y el viento empuja los coches de alquiler. Se botan programas de la luna, se dará la tierra. Película esportiva pasada 2 veces. Los perfumes abren álbumes, ¿no?, de miradas internacionales. El policeman domestica la brisa y el ruido de los claxon ha puesto los vestidos azules. Novedad, todos los poetas han salido de la tecla U de la Underwood. Compro para la luna 5 metros de poemas. Bueno, veamos lo siguiente. Carlos Oquendo de Amat, poeta peruano, ha construido un caligrama aquí, ¿no? Ha aprovechado el espacio de la página. Hubiera puesto todo en línea, le hubiera bastado para hacer el poema como todo el mundo. Sin embargo, tratan de hacer de la página un documento gráfico. Hace referencias al tranvía. La luna está de compras, una sociedad de mercado donde todo se compra y todo se vende, ¿no? El viento empuja los coches de alquiler. Hay coches de alquiler, elemento fundamental de las sociedades urbanas del siglo XX, ¿no? Se votan programas de la luna. Se dará la tierra. ¿A quién se dará la tierra? A los campesinos. Película esportiva pasada 2 veces. Hay cine. El cine revoluciona la literatura, ¿correcto? Hay miradas internacionales. ¿Por qué? Porque el mundo está integrado en una sola economía de mercado, ¿no? El policeman, ¿por qué le puso policeman? Pudo haber puesto policía. Usa un anglicismo, ¿no? Domestica la brisa. Y de ruido los claxons, porque dice claxon y no dice bocinas, porque está usando otro anglicismo, ¿no?, usual en la vida cotidiana de las urbes de ese momento. Los poemas Underwood. ¿A qué se refiere Underwood? Underwood es la principal marca de las máquinas de escribir, ¿no? Las más famosas máquinas de escribir son las máquinas Underwood en aquel momento. Entonces todos los poetas han salido de la tecla U de la Underwood. Está haciendo referencia a que todos los poetas en este momento escriben a máquina sus poemas, no solamente a mano. Entonces, definitivamente es un poema bastante futurista, ¿no? Bastante futurista, de la tecnología, pero también aprovecha el espacio y hace un caligrama. Vamos a ver ahora a los poetas más notables del vanguardismo peruano.
Aquí los tienen retratados ustedes. Yo veo aquí a un César Vallejo al cual se le inculpa de ser vanguardista, eso es discutible, pero en este ciclo, dentro de la separata, está incluido entre los vanguardistas, no hay nada que hacer. A un Martín Adán, que escribió La Casa de Cartón, la primera novela vanguardista del Perú, ¿no? A Carlos Oquendo de Amat, que trastoca la forma del libro con 5 metros de poemas, y luego a César Moro, que siempre vivió en Francia, escribió en francés y prefirió hablar francés, ¿no? César Moro, secretario de André Breton, el fundador del surrealismo en Francia, un peruano siendo la mano derecha del creador del surrealismo, ¿no? Que escribe La Tortuga Ecuestre. La mayor cantidad de poemas de César Moro han sido escritos en francés sin la intención de que algún día los tradujera. Pero hoy en día hay traducciones, felizmente, ¿no? Y los que no saben francés pueden tranquilamente leer la poesía de César Moro, ¿no? Y lo tiene la poesía de Emilio Adolfo Westphalen, ¿no? Las ínsulas extrañas, ¿no? Emilio Adolfo Westphalen también ha experimentado mucho con el lenguaje. A Vallejo lo vamos a conocer dentro del vanguardismo gracias a Trilce y a través de Trilce. Lo vamos a ver en este momento. Aquí tenemos a César Vallejo, nacido un 16 de marzo de 1892. ¿Dónde? En Santiago de Chuco. ¿Dónde queda Santiago de Chuco? En la sierra del departamento de La Libertad, ¿no? Ahí nació nuestro querido César Vallejo. Digamos, yo lo digo con toda sinceridad, el mejor poeta a nivel mundial del siglo XX, ¿no? Y eso lo reconocen mucha gente en muchos países. Lo que pasa es que en el Perú hay una baja autoestima, ¿no? Y no reconocen que el poeta peruano, César Vallejo, es el mejor poeta del siglo XX a nivel internacional. ¿Y dónde muere Vallejo? Muere en París, un 15 de abril de 1938, ¿no? No conoció entonces la Segunda Guerra Mundial, correcto. La Segunda Guerra Mundial se inicia en 1939. Hay ciertos errores de apreciación de la historia de Vallejo, ¿no? Primeramente, porque no se parte de una auténtica biografía de Vallejo. La biografía de Vallejo comienza, vuelvo a repetir, con su nacimiento en Santiago de Chuco. Es el hijo menor de una familia de 11 hermanos, ¿no? Es el onceavo hijo de una extensa familia provincial. Entonces, siendo el hijo menor, sus hermanos mayores descubren en él que es muy inteligente, es sumamente inteligente. Entonces tratan de educarlo para que sea cura. ¿Por qué? Porque era una familia muy católica, era una familia que practicaba el catolicismo, digamos, de una manera disciplinada, ¿no? O sea, iban a misa todos los domingos, se confesaban antes de comulgar, celebraban todas las fiestas de guardar, la fiesta de los santos, por ejemplo. Eh, ¿Qué más? Había en la casa de Vallejo un reclinatorio para la oración, ¿no? Oraban en la mañana, oraban en la tarde, oraban en la noche. Y en el árbol genealógico de Vallejo existen dos curas. Es nieto y bisnieto de curas españoles, ¿no? Curas españoles que han tenido eh, parejas, o sea, han tenido mujeres indígenas. De ahí los rasgos que ven ustedes en el rostro de Vallejo reflejan ese mestizaje, ¿no? Entonces, Vallejo, su primera infancia la pasa en Santiago de Chuco, en la escuela de Santiago de Chuco. Su adolescencia está en el colegio San Nicolás de Huamachuco y su juventud ya lo vemos ingresando a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde va a estudiar un año de medicina. Y ese año de medicina es importantísimo para entender la poesía de César Vallejo, ¿no? Entonces, en poesía va a tener 4 poemarios a través de los cuales entenderemos su desarrollo vital, el desarrollo de su vida. Los Heraldos Negros fue publicado en 1919. En julio de 1919 se publican Los Heraldos Negros.
Trilce, su segundo poemario, es publicado en 1922. Y Poemas Humanos y España, aparte de este cáliz, es publicado recién en 1939, un año después de la muerte de César Vallejo. Por lo tanto, estos dos últimos poemarios son póstumos, ¿no? Luego, en narrativa, tenemos su primera novela, es Fabla Salvaje, publicada en 1923. Conjuntamente publica el mismo año, 1923, un libro de cuentos, Escalas Melografiadas. Eh, Vamos a decir lo siguiente, esta literatura no hubiera sido posible si es que Vallejo no tenía una experiencia totalmente negativa, que es su estancia en la cárcel. Vallejo va a estar preso 112 días en la cárcel pública de Trujillo, acusado de agitador, de incendiario, de saqueador, entre otras cosas. Perdón, voy a tomar un poquito de agua. Ahora sí, puedo seguir hablando. Fabla Salvaje es una novela campesina, es una novela rural, es una novela bucólica. Bucólico se le dice a todo lo que es rural y campesino, ¿no? Entonces, Fabla Salvaje habla de la vida en el campo y de un proceso de descomposición psicológica del personaje, ¿no? El personaje enloquece y hay un, digamos, un enloquecimiento por etapas, ¿no? En el personaje. Esa es Fabla Salvaje, pero ubicada en el campo. Eh, Escalas Melografiadas, también publicado en 1923, es un libro de cuentos, la mayoría concebidos en prisión, y tiene cuentos de prisión y cuentos fantásticos. O sea, Vallejo incursiona en el cuento fantástico, al igual que Abraham Valdelomar, que lo hemos estudiado en la clase pasada, ¿no? El Tusteno es una novela publicada en 1931, ya cuando Vallejo reside en Europa, y es la primera novela proletaria del Perú, la primera novela que nos habla de la minería en la sierra peruana, ¿no? La primera novela que se puede llamar del realismo socialista peruano, ¿no? Y Paco Yunque es un cuento muy conocido por ustedes, pero hay algo que no se sabe. No fue publicado en vida de Vallejo. Paco Yunque es un cuento muy triste y por lo tanto es rechazado por las editoriales españolas y francesas para publicarlo. No querían publicarlo sencillamente. Luego en teatro tiene obras como Colacho Hermanos, La Piedra Cansada y Lockout, ¿no? ¿No? Lockout es un término, en inglés, es un anglicismo, pero lockout es una medida que toma el empresario frente a la huelga y expulsa a todos los trabajadores de la empresa, ¿no? Entonces, está prohibido el lockout, por si acaso. Lockout es una medida que antes usaron los empresarios para agredir a la clase trabajadora, pero que ahora las leyes lo prohíben. Entonces significa votar a todos los trabajadores de la fábrica y cerrar la fábrica, ¿no? Además escribió ensayos, es ensayista, crónicas porque es periodística, crítica literaria y artículos periodísticos sobre todo. Vallejo tiene esa otra faceta, es periodista, pero también ha sido docente. Cómo se gana la vida Vallejo desde su juventud. Ha sido profesor del Colegio San Juan de Trujillo. Ahí tuvo un alumno muy brillante que se llamó Ciro Alegría, que ya lo veremos en la siguiente clase seguro, ¿no? Ha sido profesor del Colegio Guadalupe, ha sido director del Instituto Barros Arana aquí en Lima. Entonces, su función pedagógica no podemos obviarla, ni tampoco su función periodística, que ha sido reportero de diversos medios de prensa, ¿no? Vamos adelante con la diapositiva. Aquí tenemos los periodos de la poesía de César Vallejo. A través de su evolución poética vamos a entender mejor su vida, ¿no? Los Heraldos Negros es un poemario que pertenece al periodo posmodernista. Ojo acá con las equivocaciones. No es un poemario de influencia modernista. Tiene influencia modernista, pero tiene más influencia postmodernista.
Los Heraldos Negros es la etapa posmoderna del poeta César Vallejo, ¿no? Porque tiene más de posmodernismo que de modernismo. Los Heraldos Negros tienen una herencia directa de Rubén Darío, modernista, es cierto. Hay influencia de Rubén Darío, pero más hay influencia de un autor uruguayo, Julio Herrera y Reisig. Es el autor uruguayo que más ha influenciado en la mente del poeta creador de los Heraldos Negros, ¿no? Entonces, comprende su primera publicación, Los Heraldos Negros, de 1918. Otro error. Los Heraldos Negros fue publicado en 1919, ¿no? Que diga en la carátula 1918 es otra cosa, porque el poemario, los originales fueron entregados a la imprenta en 1918, pero esperó un año el prólogo de Abraham Valdelomar, y Valdelomar murió y no entregó el prólogo que le debía a César Vallejo. Entonces aparece sin prólogo recién en 1919, después de la muerte de Abraham Valdelomar, que lo iba a prologar, ¿no? Luego tiene su etapa vanguardista. Se le dice vanguardista al poemario Trilce porque trastoca el lenguaje, impone un nuevo lenguaje, ¿no? Rompe con las reglas ortográficas, rompe con la gramática y con la sintaxis, por lo tanto es un poemario vanguardista. Se le dice así. Sin embargo, Vallejo no se reconoce a sí mismo como vanguardista, ¿no? Luego tienen la tercera etapa, la etapa del compromiso político. Ya hay una plena identidad del camarada Vallejo con su militancia marxista, ¿no? Entonces, el compromiso político viene con el futuro socialista de la humanidad, ¿no? Comprende los libros España aparte de mí este cáliz y Poemas humanos, ambos publicados póstumamente en 1939. En estos dos poemarios, Vallejo se exhibe como el mejor poeta del cuerpo humano y el mejor poeta del trabajo humano, ¿correcto? Vamos adelante. Acá tenemos la etapa modernista. No, pues, es la etapa postmodernista. Hay que corregir esta diapositiva, ¿no? ¿No? Continúa el legado modernista. No rompe con el modernismo para hacer una propuesta postmoderna. Entonces, la última sección de este poemario contiene los textos de mayor originalidad. Temas. El tema principal de los heraldos negros, ¿cuál va a ser? No solamente es el hogar provinciano y la raíz andina del poeta. El tema principal de los heraldos negros es un desafío contra la muerte. La muerte está presente en los heraldos negros. El poeta condena la fatalidad de morir. El poeta condena la muerte como un acto injusto, porque primero ha muerto su hermano Miguel en 1915. En 1916 muere su amada María Rosa Sandoval, ¿no? Y de ahí motiva el poema Los Dados Eternos. Los Dados Eternos es un poema ejemplar de los Heraldos Negros. ¿Qué dice Los Dados Eternos? No. Dios mío, si tú hubieras sabido ser hombre, hoy sabrías ser Dios. Tú no tienes Marías que se van. ¿Por qué dice esto? Primeramente, hay que ver que Vallejo procede de un lugar católico y de una formación católica. Para un católico decir eso que acabo de decir es una blasfemia contra Dios. Dios mío, si tú hubieras sabido ser hombre, hoy sabrías ser Dios. Tú no tienes Marías que se van. Marías que se van. María Rosa Sandoval ha muerto y era la amada de César Vallejo, una de las amadas de Vallejo, pero bueno, ha muerto de tuberculosis. En el interín, cuando todavía no se publicaban los Heraldos Negros entre 1918 y 1919, ¿no? En el interín, en el espacio entre un año y otro, ¿no? Muere la madre de Vallejo, lo cual también va a ser un acontecimiento trágico que lo va a golpear mucho y lo va a marcar de por vida, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, Los Heraldos Negros es un poemario sobre la muerte y contra la muerte. Tiene valoración de la raíz andina del poeta y también muchas menciones al hogar provinciano. Un modernista no menciona el hogar provinciano.
rehuye. Un modernista es, digamos, eh, internacionalista 100%. ¿Cómo le llamamos a eso? Cuando uno pertenece a diferentes realidades. ¿Cómo le llamamos por ejemplo, a Manuel González Prada, cuando incursiona en otras influencias de otras literaturas, ¿no? Cosmopolita. O sea, los modernistas son cosmopolitas, pero los posmodernistas nombran el hogar provinciano las raíces culturales rurales de su formación. Entonces, es un poeta postmoderno durante la etapa de los Heraldos Negros. Acá tienen la poesía más conocida de los Heraldos Negros, ¿no? Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes que son como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todos los sufridos se posara en el alma, yo no sé. Al repetir yo no sé que estamos haciendo una anáfora, ¿no? Eh, se- Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. La muerte aparece en mayúscula aquí. ¿Por qué? Porque la muerte tiene una personalidad propia en la vida del sujeto y la muerte va a ser el final de todo, absolutamente, ¿no? Entonces, comete ciertas blasfemias, que podríamos llamar en términos católicos, son las caídas hondas de los Cristos del alma, o sea, pone en plural el nombre de Cristo, ¿no? ¿Por qué? Porque Vallejo está enfrentando su natal catolicismo con su aprendizaje materialista, ¿no? Y en los pasos lejanos que dice, una poesía a su padre y a su madre. Él está ausente, él está viviendo en Lima, él ha dejado el hogar provinciano. No solamente añora el hogar, sino que se siente culpable de estar ausente. Mi padre duerme, su semblante augusto figura un apacible corazón. Está ahora tan dulce. Si hay algo en él de amargo, seré yo. Hay soledad en el hogar, se reza, y no hay noticia de los hijos hoy. Mi padre se despierta, ausculta la huida de Egipto, la huida a Egipto. Digamos, recordemos algo de la Biblia, ¿no? Eh, el pueblo de Israel huye de Egipto hacia la tierra prometida. Ausculta la huida a Egipto es regresar a donde uno ha partido, ¿no? Ese es un capítulo del Éxodo, ¿no? Segundo capítulo de la Biblia, ¿no? Entonces puedo encontrarle un sentido a esto, el regreso a la tierra, ¿no? El restañante a Dios está ahora tan cerca, si hay algo en él de lejos, seré yo. O sea, yo soy el culpable de estar lejos, es lo que quiere decir. Y mi madre pasea allá en los huertos, saboreando un sabor ya sin sabor. Está ahora tan suave, tan ala, tan salida, tan amor. Entonces, estas son las características de los heraldos negros, ¿no? Una poesía que regresa también al hogar aldeano, al hogar pueblerino. Vamos aquí. Tenemos la etapa vanguardista del poeta. Se observa un quiebre de la sintaxis convencional. Trilce es un libro cuyo contenido básico ha sido concebido en prisión y muchos poemas de Trilce han sido compuestos en prisión. Vallejo va a estar 112 días en la cárcel pública de Trujillo. Y en esos 112 días va a padecer una experiencia totalmente traumática y nunca más va a querer regresar. Recuerden ustedes que Vallejo migra a Europa no porque quiera conocer Europa solamente, sino porque tiene que irse del Perú, porque piden nuevamente su encarcelamiento. Entonces, eh, Trilce, desde su nombre, es un desafío contra la gramática y la ortografía, sobre todo contra la semántica, porque Trilce no significa nada. Trilce no tiene un significado castellano. Podemos especular, dije, entre triste y dulce, por ejemplo. Pero Trilce es un libro en el cual, así como su título es un neologismo, incorpora
otros neologismos e inventa o reinventa un lenguaje, ¿no? Entonces hay un quiebre en la sintaxis, emplea una ortografía caprichosa, se aprecia un léxico poético ampliado, amplía el léxico. Temas principales: la cárcel, la soledad, la ausencia de la madre y el hogar provincial. Falta ahí, por supuesto. La cárcel es un elemento fundamental en Trilce. La muerte de la madre también es un elemento fundamental. Son dos traumas que lo van a marcar de por vida, la cárcel y la muerte de la madre, ¿no? Eh, digamos, no tanto el hogar provincial, sino más que todo la añoranza desde Lima del hogar que dejó, pero también hay una buena parte de poemas de Trilce a su amada Otilia. Otilia la de Lima, porque habían dos Otilias, una en Trujillo y la otra en Lima. ¿Ya? Vamos adelante. Acá está dos muestras de cómo recrea el lenguaje, no, innova el lenguaje o destroza la gramática y la sintaxis en su poema 32, ¿no? De Trilce. ¿Qué dice? 999 calorías, rum, trach, rach, chas, serpentínica U del bizcochero. Ahí se equivocó el que digitalizó esto. Es bizcochero. Enjirafada al tímpano. Serpentínica es un término que no existe en castellano, pero que sé que quiere decir en forma de serpiente, ¿no? Enjirafada al tímpano, en forma de jirafa, pero esa palabra tampoco existe, es otro neologismo, ¿no? Correcto. Y luego las onomatopeyas, rum, tras, rach, chas. ¿Quién como los hielos? Pero no. ¿Quién como lo que va, ni más ni menos? ¿Quién como el justo medio? 1000 calorías. Azulea y ríe su gran cachaza el firmamento gringo. Baja el sol empavado y le alborota los cascos al más frío. Remeda al cuco. Roéis. Bueno, esta palabra la inventó, pues, o la reinventó Vallejo, ¿no? Para darle la intencionalidad de la expresión. Tierno autocarril móvil de sed que corre hasta la playa. Aire, aire, hielo. Si al menos el calor, mejor no digo nada. Vean ustedes, ha puesto un paréntesis y una línea, ¿no? Mejor no digo nada. Y hasta la misma pluma con que escribo por último se troncha. 33.333 calorías. Lógicamente, lo que quiso expresar acá lo hace de una manera diferente a como lo hacían los heraldos negros, ¿no? Muy diferente. El otro poema, el poema 2, tiempo, tiempo, mediodía estancado entre relentes, bomba aburrida del cuartel La Chica, tiempo, tiempo, tiempo. Se está refiriendo al tiempo que pasa en la prisión, ve pasar el tiempo, ¿no? Y no puede retenerlo, ni siquiera puede disfrutar el tiempo que transcurre en la prisión. Era. Gallos cancionan escarbando en vano, cancionan, es un término inventado por Vallejo. Boca del claro día que conjuga era. Mañana, mañana, el reposo caliente aún de ser, piensa el presente, guárdame para mañana, mañana, mañana. Nombre, nombre, ¿qué se llama cuanto erízanos? Debería decir que se llama cuanto nos eriza, y sin H por si acaso, ¿no? Pero lo puso con H, ¿no? Y trastocó el orden sintáctico de erízanos, ¿no? Se llama lo mismo, junta dos palabras que padece nombre, 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 nombre con E mayúscula, ¿no? Bien, esa es una muestra solamente de las capacidades que tiene Trilce. Oh, no funciona esto que funcione la diapositiva. Ahora sí, vamos a ver. Oh, ya tenemos acá la etapa de compromiso político. ¿Compromiso político con qué? Vallejo tiene una militancia, es militante marxista, ¿no? En Europa, Vallejo se adhiere
al partido fundado por Mariate en la célula peruana de París. Se adhiere al Partido Comunista francés y luego al Partido Comunista español. En Vallejo hay una ideología, hay una formación ideológica. Y esa formación ideológica se expresa a través de España, aparte de este cáliz, y de Poemas Humanos, ambos publicados post-mortem, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, España, aparte de este cáliz. España, aparte de este cáliz, es el mejor poemario que se ha hecho de la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española fue el preámbulo a la Segunda Guerra Mundial. Transcurrió entre 1936 y 1939, ¿no? Entonces, eh, vemos que en esa guerra, quienes se han enfrentado, el pueblo español se ha organizado en un gran frente para defender la república, ¿no? Quieren que España sea una república y no más una monarquía. Y contra ellos, ¿quiénes se alzan? Los fascistas. Ha surgido el fascismo en el mundo. En Europa ha surgido el fascismo en esta época, se ha fortalecido, y los fascistas van a atacar a la República Española por aire, mar y tierra. Francisco Franco, fascista español, se alía con Hitler, se alía con Mussolini y bombardean e invaden la península ibérica, ¿no? Entonces, esa matanza enorme de españoles, eh, vuelvo a repetir, es el preámbulo a la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, el autor que no conocerá la Segunda Guerra Mundial, conoce sí la Guerra Civil Española y ha estado presente como testigo, ¿no? Ocular de lo que ocurre en la Guerra Civil Española, ¿no? Expresa su compromiso con la República Española, ¿no? Los partidos socialistas, comunistas, trotskistas, etcétera, etcétera, anarquistas, se alían en un frente único contra el fascismo, ¿no? Entonces, esta situación va a ser la que origina este poemario España, aparte de este cáliz. Todos los autores que pasaron por España hicieron un poemario sobre la Guerra Civil Española. Pero el mejor de todos los poemarios sobre la Guerra Civil Española fue hecho por César Vallejo, nuestro paisano, ¿no? Acá tenemos el poema Masa, el poema Masa. El poema Masa es el poema más corto de España, aparta de mí este cáliz. Permítame un minuto, voy por agua y continuamos con la declamación de este poema. Ya, otra vez con ustedes, estamos acá y vemos el poema Masa. Al fin de la batalla y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo, no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Se le acercaron dos y repitiéronle, no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Acudieron a él 20, 100.000, 500.000, clamando, tanto amor y no poder hacer nada contra la muerte. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos con un ruego común. Quédate, hermano. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon. Les vio el cadáver triste, emocionado. Incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre, echóse a andar. Aquí vemos una cosa fundamental. ¿En qué se parece este poema de alta evolución y desarrollo de Vallejo con los primeros poemas de los Heraldos Negros? La fatalidad de la muerte. Ya. En el caso de los Heraldos Negros, ¿no? El joven poeta César Vallejo, el poeta de 1918 a 1919, ¿no? Digamos, condena la muerte, reta la muerte y, sobre todo, el aspecto tiránico de la muerte. Se nos impone la muerte prácticamente, ¿no? Pero en este caso, en Masa, hay un ejemplo de lo que está pasando con el pueblo español. El pueblo español es ese hombre que muere, ¿no? Y que sigue muriendo, ¿no? Y que a pesar de que viene uno, dos hombres a auxiliarlo,
sigue muriendo y necesita del auxilio de todos los hombres del mundo para no morir. Esa es España que necesita, por ejemplo, del reconocimiento de la República Española por el resto de países en general y de la defensa de la República Española por parte de todos los seres humanos. Entonces, si todos los seres humanos no se ponen de pie, no podremos impedir que se siga matando palestinos en Gaza, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No podremos impedir, si todos no nos ponemos de pie y todos no nos movilizamos, no podremos impedir que Israel siga matando palestinos, siga matando niños palestinos. Es lo mismo que pasa en ese tiempo con España. España está siendo injustamente atacada por los fascistas en general. Entonces, si toda la humanidad no se pone del lado de la razón, no podemos impedir la gran matanza que está ocurriendo en España. Necesitamos de la solidaridad de todos los seres humanos. Eso es lo que nos quiere decir Massa. Vamos adelante con la diapositiva. En Poemas Humanos, temas, la pobreza y el hambre. Vallejo no padeció pobreza y hambre en el Perú, eso lo viene a padecer en Europa, pero también condena la pobreza y el hambre que padecen otros seres humanos. El cuerpo como espacio de dolor y liberación. Hemos dicho que Vallejo es un poeta del cuerpo. ¿Por qué? Por el conocimiento que tiene de la anatomía del ser humano, ¿no? Ha estado un año en medicina de San Marcos. Luego tiene el compromiso político. Es notable que el César Vallejo de Poemas Humanos es un poeta con compromiso político, que tiene militancia política, y eso es lo que no se quiere decir, ¿no? Vallejo fue un militante de la izquierda marxista, punto. Fue un revolucionario. Eso es todo lo que se puede decir y no negarlo, ¿no? El trabajo como fuente de solidaridad. Vallejo como marxista valora el papel del trabajo en la creación del valor de la mercancía, ¿no? Entonces, ¿cómo se mide el valor de la mercancía según Carlos Marx? A través de la cantidad de trabajo que se ha invertido en la creación de esa mercancía, ¿no? Bueno, el trabajo como fuente de solidaridad. El trabajo es importante para la poesía de Vallejo. La posibilidad de un futuro lleno de dicha colectiva, ¿a qué paradisiaco? El futuro de dicha colectiva para Vallejo tiene un nombre, dos puntos, socialismo, ¿no? La igualdad de los seres humanos. Ahí vamos. Estilo, usa oposiciones. Esta es una forma retórica de decir usa contradicciones. Porque si Vallejo, el Vallejo de esta etapa es marxista, lógicamente que va a conocer el materialismo dialéctico. Y en el materialismo dialéctico, en esa línea filosófica, hay, digamos, una ley universal, que es la ley de la unidad y lucha de contrarios. La ley de la contradicción, todo tiene su contrario, ¿no? El bien y el mal, unidad y lucha de contrarios. Arriba, abajo, unidad y lucha de contrarios. La razón y la demencia, unidad y lucha de contrarios. El trabajo y el capital, capital y trabajo, unidad y lucha de contrarios. Entonces, usa oposiciones. Emplea el lenguaje de la conversación cotidiana. ¿Esto qué significa? Emplea un lenguaje coloquial, el lenguaje que todos usamos para expresar. Luego, dice, Vallejo dramatiza en su poesía. Obviamente, desde el comienzo de su poesía, Vallejo ha dramatizado, pero esto no está mal. Los poetas tienen que dramatizar, ¿no? Para tener una buena poesía. Veamos la siguiente diapositiva. ¿Qué más propone en Poemas Humanos? Propone un sincretismo que plantea a lo andino como raíz fundamental de la nacionalidad. O sea, en el poema Pelúrica y Magnética, que está en Poemas Humanos, ustedes lo pueden leer, está la fundamentación de por qué el elemento andino es el elemento fundamental de la nacionalidad peruana, ¿no? Entonces, ese poema habría que leerlo para comprobar. Luego, el poemario plantea la concepción solidaria como eje fundamental para el desarrollo del hombre moderno. Este poemario, Poemas Humanos, lo que plantea es que la humanidad tiene un futuro, solamente un futuro, no dos ni tres. Y ese futuro es
el asumir una conducta solidaria entre todos los seres humanos. Si el ser humano se dedica a ser individualista, el mundo desaparecerá. Si el ser humano se dedica a ser solidario o opta por ser solidario, lógicamente el mundo tiene futuro. Tiene futuro. Vamos acá. Comentarios. Se resalta la figura del pobre y se solidariza con su dolor, ¿no? Incorpora imágenes corporales. Hemos dicho, Vallejo es el poeta del cuerpo. Vallejo es el poeta del trabajo, ¿no? ¿No? Tobillos, diafragmas, pómulos, fémures, etcétera. Ven en la foto también a hombres lisiados por la guerra, ¿no? A gente que ha perdido una pierna, anda con muletas, todo lo demás. La guerra civil española actualiza esa valoración que tiene Vallejo respecto al cuerpo humano, ¿no? El cuerpo humano es conocido por César Vallejo a través de su estudio de anatomía en San Marcos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que hay que ver en César Vallejo. ¿Qué más podemos ver en Vallejo? Hay un capítulo de Vallejo que es una parte no muy razonable. Por ejemplo, Vallejo pronostica su muerte a través de un sueño. Cuando Vallejo huía de la justicia porque estaban por apresarlo para enviarlo a la cárcel, está durmiendo en la casa de Antenor Orrego, amigo suyo. Y en la otra habitación están los poetas discutiendo mientras él duerme en otra habitación. Y despierta desesperado una noche porque tiene una pesadilla. Ha soñado con su muerte, ¿no? Y el sueño, tal como se lo relató a sus amigos, fue 14 años después, 15 años después, sucedió así, ¿no? Murió en París con aguacero, una tarde de la cual ya tiene el recuerdo. ¿Cómo se llama ese poema? Se llama Piedra Negra sobre Piedra Blanca. Me moriré en París con aguacero, una tarde de la cual ya tengo el recuerdo. ¿Por qué motivo? Porque casi 20 años antes había soñado con su muerte idénticamente como sucedió, ¿no? Digamos, soñó que moría en un hospital y a su lado había una mujer blanca extranjera que lloraba. Esa es Georgette, la pareja sentimental de César Vallejo, ¿no? Su esposa, ¿no? Que moría en un hospital y afuera llovía. Moriré en París con aguacero una tarde en la cual ya tengo el recuerdo. Efectivamente, cuando murió Vallejo, había lluvia afuera del hospital, ¿no? Entonces, todos los términos que él soñó fueron, digamos, los que rodearon a su muerte, ¿no? Bien, vamos a ver. Aquí tiene, considerando en frío imparcialmente. Este poema hace, digamos, mención al trabajo. Vean la segunda estrofa. Considerando que el hombre procede suavemente del trabajo y repercute jefe, suena subordinado, que el diagrama del tiempo es constante diorama en sus medallas, y al medio abrir sus ojos estudiaron desde lejanos tiempos su fórmula famélica de masa. En esa segunda estrofa, el ser humano es un miembro de una masa, de una colectividad llamada sociedad, pero que también el hombre procede del trabajo. O sea, el ser humano actual es un producto del trabajo a través de siglos, ¿no? El ser humano actual ha evolucionado a través de siglos gracias al trabajo, es lo que nos quiere decir, ¿no? Entonces también dice, considerando que el hombre es en verdad un animal, y no obstante al voltear me da con su tristeza en la cabeza. Considerando sus documentos generales y mirando con lentes aquel certificado que prueba que nació muy pequeñito, le hago una seña, viene y le doy un abrazo emocionado. ¿Qué más da? Emocionado, emocionado, ¿no? Este es un poema de marca mayor, es un poema que tiene mucho que ver, vuelvo a repetir, con la corporeidad física del ser humano y también con el trabajo como fundamento de la existencia del ser humano. Bien, vamos a leer ahora las respuestas. Las claves de la semana 15, ¿cuáles son? Primera respuesta, A de avión. Segunda, B de barco. Tercera, E de nano. Cuarta, C de casa. Quinta, D de dedo. Sexta, B de barco. Séptima, C de casa. Y octava, A de avión. Muy bien. Creo que hemos concluido con la clase
y si hay alguna pregunta respecto a lo que hemos aprendido hoy día, es el momento de hacerla. Si alguien tiene alguna pregunta respecto a la poesía de Vallejo, al vanguardismo, hágala ahora y la resolvemos. Si no, quedamos para la siguiente clase y tendremos otro tema interesante que tratar de la literatura peruana. Bien. Entonces, nos vemos hasta la siguiente semana. Bien, que tengan un excelente fin de semana. Bien, Adiós, profe, gracias por la clase. hasta luego. Hasta luego. Gracias.